nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que por unos minutos nos des la atención necesaria para poder escuchar tu palabra. Dame gracia y sabiduría para enseñarla, pero también, Señor, a todos danos oídos abiertos, sensibles para poder escuchar de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay una serie de versículos que están en el libro de Josué que son los que más nos aprendemos, son los que más tomamos en cuenta y son los que usamos cuando tenemos unos momentos de dificultad, de crisis, y es ahí donde echamos mano de estas promesas. Así es que vamos a leer. Ay, caray, ya se me perdió. Ah, no, aquí está, el aire. Sí, vamos a leer Josué capítulo 1 y vamos a ver los versos 6 en adelante. Dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Versículo 7, léalo conmigo. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas que éxito donde quiera que vayas. Ahora, estas promesas y estos versículos son como que nos dan para arriba, ¿verdad? Son como que, Señor, tú has dicho y está escrito, y ahí vamos avanzando y vamos caminando. Pero hay ciertas condiciones que la palabra de Dios nos está enseñando y a veces las pasamos como un poco de alto. Dice el versículo 8: este libro de la ley no se apartará ¿de dónde? De tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué va a suceder? Harás prosperar tu camino y tendrás ¿qué? Éxito. Estos dos versículos siempre nos da como que ese ánimo. Señor, no hay problema, aunque estemos casi en la lona, Señor, tú nos vas a dar éxito y vamos a salir adelante. Y es verdad, es cierto, pero solamente tomamos como que unas pequeñas partes y armamos como que nuestra promesa y ahí vamos adelante. Dice el versículo 9: no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y estos versículos son una realidad y son una promesa. A donde quiera que tú vayas, a donde te dirijas, el Señor estará ahí contigo para ayudarte, para animarte, para fortalecer tu vida. Pero algo tiene que suceder dentro de nosotros, que la palabra de Dios debe de hacer el trabajo para lo cual fue enviada. Dice su palabra en el libro de Isaías que cuando el Señor da su palabra y la dirige con un objetivo para producir un efecto, un cambio en nuestro corazón y en nuestra vida. Ahora, Josué nos muestra que es un líder que tiene y que ha pasado por todo, pero también hay debilidad, como lo hay en cada uno de nosotros. Ya Josué se ha levantado después de pasar 30 días de estar de luto, de llanto por Moisés y todo. El Señor le ha empujado y le ha dicho: pues ahora te tienes que levantar. Y él está tratando de comprender la misión. Él está tratando de comprender qué es lo que Dios le está pidiendo que él haga. Y nosotros tenemos, como él, muchas preguntas. Y hay dos preguntas que Josué se está haciendo. Solamente leemos el versículo 6 y el versículo 7 como la respuesta a esas preguntas. Y Josué, al igual que nosotros, cometemos un gran error. Tenemos muchas preguntas en nuestra mente, hay dudas, hay situaciones, y las preguntas que nosotros nos hacemos solamente las hacemos en nuestra mente. Nuestras preguntas las enviamos a nuestra alma, a nuestras emociones, y ahí le estamos dando. Tenemos un conflicto, tenemos una dificultad, y estas son tal vez nuestras preguntas, nuestras dudas. ¿Y cómo le voy a hacer? Y te están robando el sueño, te están robando la esperanza, te roban la fe. Y ahí estás meditando en la noche y ahí estás dándole vueltas a las preguntas. ¿Y será posible? ¿Y Dios lo podrá hacer? ¿Y es esto y es el otro? Y solamente le estamos preguntando ¿a quién? A nuestra alma.
A nuestra mente, ¿será posible? ¿Dios lo hará? Bueno, es que quién sabe. Y si no sucede esto, ¿y qué va a pasar con aquello? Y ahí estamos, ¿verdad? Y a lo mejor sucede esto. Y si no pasa, no, mejor voy a esperar a que se cambie esta situación. Y voy a dejar esto. Y tenemos un montón de preguntas. Y las preguntas las deberíamos de hacer al Señor. Las preguntas deberíamos de hacerlas a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si la palabra de Dios es viva, es que puede producir y nos puede dar las respuestas. Todas las preguntas que puedas generarte, hay respuesta en la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Sí, hay respuesta. Así es que no necesitas estar toda la noche en vela preguntándote qué va a pasar y qué va a suceder. Y Josué de alguna forma está expresando estas dudas, estas inquietudes. Ya se está levantando, él está tomando fuerzas para ir adelante, para ir a avanzar. Pero él tiene esta pregunta. Él está también con estas tal vez inquietudes en su corazón. ¿Y cuáles son estas preguntas? ¿Quién va a repartir la tierra? El versículo 6 que leímos dice: sé fuerte y valiente porque tú darás. O sea, ¿quién va a ser? Lo va a hacer Josué. Pero el versículo ya nos está dando la respuesta a la pregunta que tiene Josué. Bueno, ya me estás diciendo, me voy a levantar, yo voy a liderar a toda esta nación. Pero ¿y quién va a repartirles todo esto? Y Dios le está diciendo, porque tú lo vas a hacer. Yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. No es por tus capacidades o tus habilidades, solamente tienes que creer y seguir avanzando, confiando en el Señor. Y tal vez esta es la primera pregunta que tiene Josué. Bueno, ¿y quién va a repartir esta tierra? La vamos a conquistar, vamos a avanzar, pero ¿quién lo va a hacer? Y Dios le responde, pues tú lo vas a hacer. Y tal vez tú te sientas no apto para la tarea, para las cosas que tal vez el Señor te está encargando, para las cosas que el Señor te está pidiendo. Es que no tengo esta habilidad, es que no soy tan elocuente como fulanito de tal, es que no soy tan carismático como aquella persona, es que, y siempre nos vemos como menores, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Porque Dios te ha dado una identidad que eres como hijo de Dios. El día de ayer con los varones estábamos hablando acerca de esto. ¿Cuál es nuestra identidad como hijos de Dios? Y la Biblia dice que somos hijos de Dios, que somos nuevas criaturas. Así es que la vida de Dios que fluye dentro de ti te tiene que dar la capacidad y la cualidad para poder enfrentar cualquier desafío. No lo haces en tus fuerzas, no lo haces en tu capacidad, no es por el gran conocimiento que tengas, es por la gracia de Dios sobre tu vida. Y eso es lo que Josué está aprendiendo. Eso es lo que Josué Dios le está adelantándose a las preguntas que él está teniendo. No habla de los talentos, no habla de las capacidades, solamente Dios le está pidiendo que confíe, solamente Dios le está pidiendo, hey, sigue adelante, yo voy a estar contigo. La segunda pregunta que nos describe estos pasajes o estos versículos no está como pregunta, pero ya está la respuesta implícita, ¿sí? ¿Cómo puedo hacerlo? O sea, ya me dijiste, a mí me va a tocar, pero ¿cómo puedo hacerlo? Y es ahí donde nosotros debemos de asociarnos como hijos de Dios, tener una conexión clara con la palabra de Dios. Diga conmigo conexión. No, lo dice como que muy triste. Diga conexión. ¿Con quién? Con la palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Así es que tengo la conexión con la palabra de Dios y yo puedo avanzar en los planes y propósitos que Dios ha trazado para mi vida. ¿Cuál es la respuesta que Dios le está dando a Josué? Versículo 7, léalo conmigo. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. ¿Cómo puedo hacerlo? Ya me estás diciendo, Señor, que yo voy a repartir. Ok, está bien, ahí voy adelante.
¿Y cuál es lo otro que Dios le está diciendo? ¿Cómo lo debes de hacer? Poniendo siempre atención y diligencia a la palabra de Dios. No te desvíes a la derecha, no te desvíes a la izquierda, mantente enfocado en una cosa, y es en toda la ley. Mantente tratando de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Nosotros tenemos muy claro algo, ¿sí? Hemos entendido que debemos obedecer la palabra de Dios, pero pocas veces nosotros nos comprometemos con la misma palabra de Dios. Voy a tratar de explicarme esto. Sabemos mucho de la palabra de Dios, sabemos muchos datos, sabemos muchos versículos, podemos saber muchas cosas. Hay personas que saben ciertas doctrinas, ciertos tratados, y pueden recetar o decir la Biblia por completo de memoria, ¿sí? Saben mucho y no está mal saber, pero te das cuenta que no tiene el mismo efecto, o no hay un equilibrio entre lo que saben y lo que son como hijos de Dios, lo que deben ser como hijos de Dios, lo que debes de reflejar como creyente, como hijo de Dios. Puedes tener muchos conceptos, puedes tener muchas cosas, pero el efecto de la palabra de Dios no está claro en ti. Se ve nublado, se ve como borroso, como que no está muy claro. Es decir, a veces sí le aciertas y estás de este lado, a la derecha, y a veces te vas hasta el otro extremo, a la izquierda. Y Dios, no te desvíes de un lado ni del otro. Mantente enfocado, ¿sí?, en lo que Dios tiene. Y Josué tiene esto muy claro, tiene esto tan centrado, ¿sí?, que tiene que enfocarse en lo que la palabra de Dios. No se tiene que desviar a una postura, no se tiene que desviar e irse al extremo de ciertas cosas. Tiene que mantenerse enfocado en lo que la palabra de Dios le enseña y lo que pide de él. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Tiene que comprometerse. Josué se tiene que comprometer con la palabra de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a repartir la tierra? ¿Cómo va a tener éxito en las cosas? No se tiene que ir a la derecha, no se tiene que ir a la izquierda. Tiene que poner atención hacia dónde va a caminar, enfocado en la palabra de Dios. Hacia dónde nosotros tenemos que caminar. Nosotros debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, en sus enseñanzas, en su ejemplo y en la tarea que a cada uno de nosotros se nos ha asignado. ¿Cuál es la tarea que Dios te ha asignado? Tal vez en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, tal vez es en tu trabajo. Y es ahí donde la palabra de Dios puede traer efecto en ti para provocar un cambio en la atmósfera y en el ambiente y en las relaciones. ¿Me estoy dando a entender? La palabra de Dios siempre va a producir un efecto, y eso no cambia. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Es decir, la palabra que Jesús le habló a los discípulos y a la gente alrededor les limpió de sus pecados. Ya produjo un efecto. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante y penetra hasta discernir pensamientos y todo eso. La palabra de Dios produce un efecto en todo nuestro interior. El libro de Isaías nos dice que la palabra que Dios ha soltado va dirigida para que produzca un efecto en cada circunstancia o hacia donde la envió. Pero dice la Biblia ahí en Isaías que nunca la palabra de Dios va a regresar vacía sin haber producido un cambio. El problema no es que la palabra de Dios produzca un cambio en nosotros. El problema es que nosotros no estamos comprometidos con la palabra de Dios para producir un cambio. Solo nos quedamos en esta parte de saber datos, de conocer historias, de saber ciertas posturas o ciertas doctrinas o ciertas cosas, y nos olvidamos de lo esencial. La palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestro caminar todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo a Josué? No te desvíes a un lado, no te desvíes al otro. Mantente enfocado en lo que la palabra de Dios está hablando. Este es el resultado de creer. Este es el resultado de obedecer la palabra de Dios.
Queremos mayores resultados en nuestra vida, desde luego que queremos tener éxito, desde luego que queremos que nos vaya bien en esta tierra, y tal vez oramos por eso y oramos por nuestros hijos y el trabajo y damos gracias a Dios, y eso está bien, pero queremos mayores resultados. ¿Qué necesito hacer? Está ligado con mi compromiso a la palabra de Dios. Me estoy dando a entender. Ni siquiera es el compromiso con el pastor. Tienes que comprometerte con Dios. El día de ayer estábamos viendo cuando Dios le está hablando a Moisés. En el libro de Deuteronomio le dice: esto es lo que el Señor quiere de ti, esto es lo que el Señor pide de ti. No solamente es como que, ay, pues yo te digo esto para que hagas aquello. No. Esto es lo que el Señor demanda de ti. Y eran 4 cosas. 1, que le ames. 2, que le sirvas. Y 3, que lleves una vida que a Él le agrada, ¿sí? Que estés con sus propósitos. ¿Qué pide de ti el Señor? Tal vez no son cosas complicadas y difíciles, pero cuando necesitas llevarlo a la práctica, te vas a dar cuenta que tu alma, que tus emociones te están llevando para irte a la izquierda o a la derecha, y no te están permitiendo ir en el camino y en el plan correcto que Dios está trazando para tu vida y para tu familia. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces la palabra de Dios tiene un efecto. Hay resultados, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación? Diga conmigo: recomendación. La recomendación no es sugerencia. Diga conmigo: recomendación no es sugerencia. Nosotros hemos cambiado el significado de esta palabra, ¿sí? Y la hemos tomado solamente como una postura de si quieres puedes hacerlo, y lo dejamos más al criterio de la persona, ¿sí? O sea, yo te recomiendo esto, sí, está bien, gracias. Y es como si fuera un consejo en donde tú decides si lo haces o no lo haces, ¿es verdad? ¿Sí? Ahora, encontré el significado, ¿sí?, de la palabra recomendación, ¿sí?, en el diccionario. Y dice: encargo o súplica que se hace a alguien poniendo algo a su cuidado y diligencia. Ya la palabra recomendación cambia. Ya no es una sugerencia, ya no te está diciendo si quieres hacerlo o no, sino te está diciendo que es algo que tienes que tener cuidado y que debes poner diligencia en lo que se te está encargando. ¿Qué es lo que Dios le está hablando? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la tarea que le está asignando el Señor a Josué? Versículo 8, léalo conmigo. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Cuando estamos desarrollando estos devocionales que estamos compartiendo con la iglesia, y algunas personas nos hacen el favor de compartirlo con sus amigos, ¿sí? Si hacemos como una pequeña encuesta, no me tiene que levantar la mano, ¿verdad? Pero ¿cuántos escuchan los devocionales y cuántos los reenvían? ¿Sí? No me tiene que decir. Pero son pequeñas cosas que hablan que nuestro compromiso no está con la palabra de Dios. A veces no pasamos tiempo en leer una porción de la escritura. Tal vez nos cuesta trabajo dedicar un tiempo a solas para apartarnos con el Señor. El devocional nos puede ayudar para tener algo en la mente todo el día, ¿sí? Tal vez hoy me puedas decir: ay, pastor, voy atrasado, ¿sí? En la tarde me pongo al corriente, ¿va? Ya llevo 3 que ¿sí? Pero no es así. Cada día tenemos que hacer un esfuerzo por leer el consejo de Dios. Este es el compromiso de nosotros con su palabra, y ese es el esfuerzo que debemos tener. Y es lo que Dios le está diciendo a Josué. Solamente nos quedemos en estas partes de Señor, tú eres bueno y tú eres fiel y eres grande y tú nos vas a ayudar y nos vas a levantar. Y es real y es verdad. La palabra de Dios siempre va a producir un resultado. Siempre va a producir un resultado. Y la Biblia nos dice
que por sus frutos los vamos ¿qué? A conocer. El resultado de prosperar, de tener éxito, está ligado a tu obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Este es el resultado de prosperar. Este es el resultado de tener éxito. Va ligado con la obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia en el original es fe. Diga conmigo fe. Lo que hacemos aquí es fe, ¿sí? Lo que hace Víctor ahí es fe, ¿sí? Ay, pero yo lo veo que toca. Pues sí, pero no es para nosotros, ¿sí? Alabamos y exaltamos a aquel que cambió nuestra eternidad, aquel que perdonó nuestros pecados, aquel que nos llamó a su casa y nos hizo sus hijos. Eso es fe, es creer. Pasar tiempo en la palabra de Dios va a producir un cambio y un resultado. La palabra de Dios puede traer buenos resultados. Todos esperamos que en la vida nos vaya bien, pues está ligado a el compromiso que tú tienes con este libro, ¿sí? Con este libro. Está ligado a eso, ¿sí? Y no lo podemos separar. La palabra de Dios no nos promete una vida sin problemas o sin dificultades. La vida misma nos presenta situaciones, nos presenta circunstancias que no esperamos. Hay momentos de crisis que se presentan ¿y qué hacemos en esos momentos? Tal vez como Josué al inicio, todas las preguntas las dirigimos a nuestra alma y a nuestra mente, a nuestras emociones. No voy a poder, es difícil, es complicado, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Pero cuando dirigimos las preguntas, Señor, yo creo en ti, tú has prometido estar conmigo, Señor, tú has prometido ayudarme por más difícil y complicado que se vea. Así es que esto es lo que el Señor le ha mandado. Versículo 9. ¿Qué es lo que ya Dios está resolviendo con Josué? Ya lo está animando, ya lo está empujando, ya está ahí superando ciertas cosas. Y el versículo 9 nos dice, mi mandato es, léalo conmigo, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios, ¿qué? Estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Y puedes decir, Señor, tú estás hablando de mí, ¿sí? A donde quiera que yo vaya, si voy en casa, voy al trabajo, voy a la ciudad, voy a hacer algo, Señor, tú estarás conmigo. Aun cuando estoy a solas y donde nadie me ve, ¿qué dice el Señor? Voy a estar ahí contigo. Y no está para vigilarte, sino para, ay, pues ya, no. Cuando estás a solas con Él, es para poder conocerle más. El viernes estábamos hablando un poco de la adoración. La verdadera adoración que sale de nuestro corazón es porque se ha despertado un anhelo por estar a solas con Él. Es decir, ya mi deseo, ya estoy ansiando que llegue un momento, un espacio del día para estar a solas con Él. Solamente Él y yo. Tal vez poner un tiempo de adoración, adorarle, leer su palabra, estar meditando y solamente para conocerlo, estar a solas con Él. Y Dios le está hablando esto a Josué. A donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú estés, no te acobardes, no te desanimes, porque yo voy a estar contigo. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. Cualquiera que sea la situación, las circunstancias que estemos enfrentando, no temas, porque el Señor ha prometido acompañarte y estar contigo en los momentos más difíciles. Amén. Dos cosas que van a definir el éxito de Josué. Dos cosas que pueden definir el éxito de nuestra propia vida. Y lo primero es el compromiso que Josué va a tener con la palabra de Dios. Eso es lo primordial, eso es lo importante para nosotros. Y lo segundo, la presencia de Dios en su vida. Porque el Señor le está diciendo, a donde quiera que tú vayas, ahí yo voy a estar. Y es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, quien nos acompaña cada momento, cada etapa de nuestra vida, momentos buenos, momentos malos. En la primera reunión tuvimos el testimonio de un matrimonio, de una pareja, estuvimos orando por ellos. Llevan 10 semanas de embarazados. Este es su segundo embarazo, el primero lo perdieron a la semana 6. Y después de la semana 6, en este segundo embarazo, tuvieron una complicación
el óvulo de esta mujer como que se torció, se reventó y tuvo un sangrado interno y la tuvieron que meter de urgencia. Y ella está con estos problemas, con estas luchas. Señor, tú habías prometido, tú me habías hablado, tú me habías dicho de esto. En Semana Santa tuvimos una reunión de sanidad y ahí Dios confirmó la palabra de sanidad en la vida de estas personas. Y Dios hizo un milagro. La operaron de urgencia y el bebé está bien, está latiendo. Acaban de tener su ultrasonido y ya lo están viendo y está fuerte y ella dice, yo tenía estas luchas. Y personas me rodearon y me dijeron, si Dios lo ha dicho, si Dios lo ha prometido, Dios lo va a hacer. ¿Y cuál es la convicción de ellos? Vamos a terminar, ¿sí? Este proceso, este embarazo va a llegar a buen término. ¿Por qué? Porque se anclaron, se comprometieron con la palabra de Dios a creer a pesar de las circunstancias. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Josué, no temas, ¿sí? No te acobardes, no te eches para atrás, sigue adelante, porque a donde quiera que tú vayas, estaré contigo. Y si Dios lo dijo con Josué, tú lo puedes decir, Señor, tú estarás conmigo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Sí, le puedes dar un aplauso al Señor. Wow. ¿Cuál es el efecto? Ya Josué está cobrando ánimo, ¿sí? Ya está en esto. La Biblia nos dice, y Jesús dice, por sus frutos los vas a conocer, sean buenos o malos, pero se van a dar a conocer. Si son frutos malos, pues se van a dar a conocer. Y si son frutos buenos, pues también se van a dar a conocer. Pero la palabra de Dios tiene que marcar algo en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que producir algo que se pueda notar, que pueda ser evidente a la vida de las personas, y nosotros ser bendición para esas personas. ¿Qué hizo Dios con Josué? Algo despertó en él: fe, despertó valentía, despertó confianza, despertó esperanza. Pero después de estar en ese tiempo a solas con el Señor, después de pasar un momento de intimidad con el Señor, dice el versículo 10, léalo conmigo. Luego Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel. Oye, esto es algo instantáneo. Algo sucedió en el ánimo de Josué, que después de ese momento de intimidad, después de ese momento de estira y afloja, dice, ok, va, tú estás conmigo. Y algo entró en él, y es fe y es convicción. Y empezó a caminar y empezó a hacer cosas que no había hecho durante un mes. ¿Y cuál es la primera orden? Junta a los jefes de los principales y dice, vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Para ese momento eran más de 1 millón de personas el pueblo de Israel. Y está juntando a los principales, ¿sí? A los que son jefes de familia, no nos dice cuántos, pero eran los principales. Les está dando la noticia. Y para esa época no había redes sociales, no había un video que se hizo viral para poder extender y llegar rápidamente a los demás. No había un correo electrónico que las familias estuvieran listas para recibir. Esto tenía que comunicarse, y Josué le está diciendo, hey, esta noticia la tienen que dar rápido, porque se tienen que preparar, porque en 3 días nos vamos de aquí y vamos a entrar en posesión. ¿Qué hace? Junta a alguien principal y dice, hey, prepárate, tienes que decirle a los de tus cuadras, a tus amigos, tus familias, que nos vamos, que vamos a entrar en posesión. Y va con otro y le dice, hey, tienes que decirle las buenas noticias, Dios está con nosotros y vamos a entrar a tomar posesión. Y así va con cada persona. Y esta noticia se extiende de forma rápida. Y tal vez para algunos es sorpresiva, tal vez para algunos tienen pero ¿cómo lo vamos a hacer? No te preocupes, Dios está con nosotros y vamos a ir y vamos a tomar. Y es una noticia que corre rápidamente para que pudieran estar listos en 3 días. Eso lo hace con los que están ahí. Dice el versículo 12, entonces Josué reunió a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés.
Es decir, tomó aparte, ya después de que juntó a los jefes de las otras familias, ¿sí? Junta a las tribus. ¿Te puedes dar cuenta del efecto que está produciendo en Josué las promesas y la palabra de Dios en su vida? Ya no está estático, ya no está inactivo, ya está empezando a preparar para poder cruzar y entrar a la conquista. Ahora tiene que hablar con 2,5 tribus, porque le habían dicho a Moisés: oye Moisés, mira, la tierra que Dios nos ha dado es muy buena, pero aquí donde estamos está padre. O sea, ya no tenemos que esforzarnos, ya no tenemos que pelear. ¿Qué te parece si aquí nos das como posesión? ¿Sí? Y había una discusión, usted lo puede leer ahí en Josué más adelante. Levantaron un altar y se iba a armar ahí tremendo el zafarrancho entre las tribus. Pero Josué junta a estas tribus y les dice: ok, Moisés les dijo que aquí se iban a quedar y que iban a repartir y aquí iban a estar bien. Pero no está bien que ustedes no marchen y no junten a los hombres de guerra para ir a pelear y ayudar a sus hermanos a tomar posesión de la tierra que Dios les ha dado. Está bien, quédense aquí con sus familias, pero los hombres de guerra van a ir con nosotros para poder conquistar. Y una vez que todo esto termine, esos hombres de guerra van a regresar a atravesar el río y se van a establecer ahí para siempre. Eso es lo que Josué les está diciendo. Ya la palabra de Dios le da dirección, le da una claridad, le da lo que Dios está pidiendo que Josué haga. Te toca repartir, te toca ir para poder guiar y poder introducir al pueblo de Israel en la tierra de promesa. La palabra de Dios siempre va a producir resultados en nuestras vidas, siempre. En nosotros está si abrazamos y caminamos en fe en la palabra de Dios o dejamos pasar la oportunidad. Está en nosotros. Ni siquiera tiene que ver conmigo. Ni siquiera es, ay, para quedar bien con él. No, ni siquiera tiene que ver con el Señor. La Biblia dice que somos la familia de Dios. Si nosotros tomamos la palabra de Dios, podemos comportarnos como gente de Dios y hacer un cambio. Amén. Sí. Esta es una promesa, ¿sí? Léalo conmigo. Números capítulo 6, verso 24 al 26. Ahora, cuando tú lo estés leyendo, piensa en tu familia y en tus generaciones. ¿Vamos bien? Okay, vamos a leerlos juntos. Dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Digo, Señor, amén a eso. ¿Sí? Dios quiere bendecir nuestra vida, pero también Él está pidiendo de nosotros que nosotros nos comprometamos con su palabra. Y es ahí donde empezamos a caminar en el plan y en la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Puedes ponerte de pie.